Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos listos ya para recibir a esta hora al asambleísta Darwin Pereira, vocal del CAL. Asambleísta, buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, se ha presentado una denuncia en contra del asambleísta vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, asegurando que pues hay inasistencias a las reuniones de este organismo y calificándola como un incumplimiento de funciones. ¿Realmente esto es incumplimiento de funciones? ¿La normativa lo contempla así? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias. Un saludo a la culta audiencia, un abrazo para los hermanos ecuatorianos que nos ven y nos escuchan a esta hora. Bueno, efectivamente hay una denuncia presentada en contra del vicepresidente y atendiendo a las causales por las que se los denuncia, hoy eso no está tipificado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa ni en ninguno de los reglamentos. Consecuentemente no habría incumplimiento de ninguna norma y no sería procedente la denuncia presentada. No obstante, es nuestra obligación pues atenderla conforme ha sido presentada y el CAL tendrá que pronunciarse al respecto. ¿Cuál es el procedimiento que tendría que llevar esta denuncia? La denuncia tiene que ser conocida por el CAL, tiene que ser calificada o en su defecto devuelta, porque obviamente nosotros hacemos un proceso de verificación de cumplimiento de requisitos y podría ser que nosotros la derivemos ya para que sea el Pleno quien decida si se conforma o no una comisión pluripartidista para conocer esta denuncia o si en su defecto se le pasa a través del Pleno, ya digo, a la actual comisión pluripartidista. Al CAL lo que le corresponde es determinar si la denuncia cumple o no los requisitos y luego pasarla al Pleno en este caso. ¿Qué pasa? ¿Por qué esas inasistencias? ¿A qué se justifica? Bueno, no conozco la razón de las inasistencias del vicepresidente, ¿no? Pero generalmente cuando hay una inasistencia pasa por dos cosas. Pero el oficialismo ha manifestado que hay, por parte de la mayoría del CAL, hay inasistencias, pero han presentado esta denuncia oficiales en contra del vicepresidente. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué no se dan estas sesiones? Si ustedes, tengo entendido que es una sanción leve, si usted sale de la comisión y deja sin quórum a dicha comisión, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no sesionan? ¿Por qué no han asistido? Hablan de todos, ¿no? En este sentido. Sí, no, el oficialismo no tiene calidad moral para hablar de este tema porque fue el oficialismo el que se salió de la sesión cuando tratamos el tema de la señora Guadalupe Llori. Ha sido el oficialismo quien más ha protegido a la presidenta de la Asamblea y no ha permitido que esta Asamblea camine como deba caminar y hoy tenemos los problemas que tenemos. No pasa porque el CAL no se reúna y por eso hay problemas en la Asamblea. Los problemas en la Asamblea son porque ha existido una mala conducción de la Asamblea que estamos tratando de corregirla ahora mismo a través de la Comisión Pluripartidista y que afortunadamente, quizás como buena noticia en medio de todos estos problemas, es de que ya a fin de mes tendremos ese informe, según lo que nos han informado, y podamos ya realizar la respectiva votación de si sigue o no conduciendo a la Asamblea la señora Guadalupe Llori. En consecuencia, no es la primera vez que un asambleísta falta a una u otra sesión, ¿no? Hay que también cumplir otras actividades. Al menos yo conozco dos casos en los que no se ha podido asistir. El uno, cuando la señora Guadalupe Llori convoca una sesión del CAL el mismo día que teníamos audiencia de una acción de protección que ella misma nos presentó, protegida por el oficialismo que ahora quiere lavarse la cara, ¿no? Es inverosímil que nos convoque una sesión del CAL justo cuando sabía que estábamos convocados a la audiencia de la acción de protección que ella nos presentó. Gracias a la señora Guadalupe Llori, hoy tenemos que pasar algunas horas conversando con abogados, revisando argumentos para poder ejercer nuestra defensa en los 4 procesos judiciales que hasta este momento nos ha planteado. Recuerde usted que 2 de esos procesos son penales. Busca que nos metan presos. Entonces tenemos que de una u otra manera pues preparar la defensa en ese sentido. Y la otra sesión a la que yo al menos no he podido asistir es cuando nos convoca el mismo día que tenemos sesión de comisión. Todos los asambleístas, excepto ella, excepto la presidenta, porque así lo determina la ley, pertenecemos a una comisión determinada. En mi caso yo pertenezco a la Comisión de Educación. Si estoy en sesión de comisión, es obvio que no voy a poder asistir a otra sesión porque no puedo hacerme 2. Y sí está establecido en la ley
las faltas a las comisiones. Consecuentemente nos toca valorar o asistimos al CAL o asistimos a las comisiones. Así que la señora Guadalupe Llori juega con los tiempos para que las sesiones del CAL coincidan justamente con cualquiera de estas actividades y luego andar diciendo de que somos nosotros los que no asistimos a las sesiones, obviamente en consonancia, en un común acuerdo con el oficialismo. Asambleísta, entonces, ¿qué es lo que se pretende con esta denuncia, considerando que de ser el caso, si la señora Llori, la presidenta de la Asamblea, es removida de su cargo, quien asumiría sería el vicepresidente? Esto nos llama la atención. ¿Por qué ahora una denuncia en contra del vicepresidente? A ver, yo he dicho, y aquí asumo la responsabilidad de mis palabras, y lo voy a seguir manteniendo siempre, no se debe evaluar solo a la señora Guadalupe Llori, se debe evaluar a todo el CAL. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo, no creo en la justicia selectiva. Hay que decirle al país cómo actúa el CAL en esta conducción de la Asamblea. No creo que todo sea responsabilidad solo de la señora Guadalupe Llori. Al final del día, pues si el presidente, vicepresidente, no ha incumplido ninguna función, le tocaría asumir la función de la presidencia, pero si ha incumplido algunas funciones de las que tenía establecidas como vicepresidente, pues obviamente supongo que correría la misma suerte que está corriendo la señora Guadalupe Llori. Entonces, en este momento me parece que es un poco prematuro hablar de si él va o no va a asumir la presidencia. Ya hay dos oficios, para que usted sepa y para que sepa el país, dos oficios que le insisten a la presidenta de la Asamblea Nacional que ponga en conocimiento del Pleno las denuncias contra los 7 asambleístas que ustedes recordarán no pudieron ser tratadas en el CAL debido a que nos tuvimos que excusar porque éramos los 7 y obviamente pues nadie más las podía tratar. Corresponde entonces que las trate nuestra autoridad superior, que en este caso es el Pleno. Esperemos que también haya la voluntad de la señora presidenta para que nos puedan evaluar a todos. Yo no tengo miedo a ninguna evaluación, el que nada debe, nada teme. Asambleísta Pereira, pero ¿usted no cree que escándalo tras escándalo y ahora en estas cosas de si asistió o no asistió, si estuvo ahí, cuando el país lo que requiere es trabajar? Entonces nos estamos estancando en cuestiones realmente poco trascendentales y retrasando también el trabajo de aprobar normas, aprobar leyes que tanto necesita el país, sobre todo en tema de seguridad. Un escándalo más para la Asamblea. A ver, no se ha retrasado ninguna norma. Las normas están caminando, excepto las que la señora Guadalupe Llori a propósito las ha retrasado. Porque el CAL, una vez que las normas están tratándose, ya no interviene. El CAL interviene cuando recién se presenta un proyecto, pero una vez que el CAL lo aprueba, ya no regresan al CAL para nada. A quien le corresponde que esas normas. Tenemos inconvenientes con su audio. La presidenta de la Asamblea, ahí no tiene nada que ver. Ahí, hola. Ahí, lo escuchamos. Hola. Sí, le decía que una vez que el CAL aprueba las leyes, pasan a las comisiones, ya no regresan al CAL. La única forma de que esas leyes que no se puedan tratar en el Pleno es que la presidenta las ponga o no las ponga. Ponerlas para el debate del Pleno Legislativo no es responsabilidad del CAL, es responsabilidad únicamente de la presidenta. No se puede poner como excusa que las leyes se estancan porque el CAL no se reúne. El CAL no tiene nada que hacer para que se puedan poner en el debate del Pleno Legislativo. Pero eso es una facultad de la señora presidenta exclusiva. Tanto es así que, para que usted tenga un dato ahora mismo, la reforma, la ley humanitaria, por ejemplo, que beneficia a los médicos, le damos acción afirmativa a los médicos para que puedan ganar los concursos por haber estado en primera línea en la pandemia. Tiene más de 2 meses en el escritorio de la presidenta. No pasa por el CAL. El CAL no la puede poner en el día, no es facultad del CAL. Pero es ella. A lo que nos referimos es que estamos estancados en garantías jurisdiccionales, en procesos penales, como usted bien lo manifestó al inicio de nuestra entrevista. Todos los asambleístas, bueno, gran parte de ustedes están denunciados en fiscalía cuando tienen y gozan de inmunidad parlamentaria, tratando de desviar lo que para lo que fueron elegidos. Hablo en general de todos. Todos los problemas que usted ha mencionado yo se los acepto sin ningún problema, pero tiene nombre y apellido. Nosotros como asambleístas no hemos denunciado a nadie. Ninguno de los asambleístas ha salido a la fiscalía, ha salido a poner acciones de protección. Ha sido la señora presidenta Guadalupe Llori. Es la señora presidenta la que anda convocando sesiones el día que sabe que tenemos que estar en audiencia. Es la señora Guadalupe Llori la que no quiere poner los temas en debate porque ella no los pone en el orden del día para que se debatan. Es ella la que nos anda a traer de un lado para el otro
con estos temas de denuncias. Afortunadamente, repito, ya para fin de mes tendremos un informe y ojalá logremos cambiar este capitán de barco, porque lamentablemente la señora Guadalupe Llori le ha hecho demasiado daño a la Asamblea Nacional. No han sido los asambleístas. Si usted viniera a la Asamblea, va a encontrarse que todas las comisiones están trabajando, le están produciendo leyes y lamentablemente ella no avanza a ponerlas en el orden del día. Mire usted, esta semana no ha habido ni una sola sesión nueva. Solo nos pasamos en continuaciones de sesiones y mire usted, el martes que teníamos que debatir nuevas leyes que estaban ya en el orden del día, suspende la sesión cuando era sesión nueva y solo nos ha tenido en continuaciones de sesión. Eso tiene un nombre y apellido, es responsabilidad exclusivamente de la señora Guadalupe Llori. ¿Ustedes esperan que esta comisión multipartidista, justamente que analizará la gestión de la señora Llori, pues tome una decisión acertada conforme a las evidencias que obtenga para poder de alguna manera, como usted lo mencionó, cambiar quien dirige pues el barco de la Asamblea? Porque ahí es donde es la imagen, porque no es solamente la señora Llori, la Asamblea la componen todos ustedes. Entonces, si la cabeza está mal, pues por ende a todos ustedes pues los están cuestionando. Más allá de que usted me diga, sí, yo estoy haciendo un buen trabajo por mi país, pero si la cabeza está mal y no permite trabajar al resto, entonces es necesario pues cambiar a la persona que está enfrente de la Asamblea Nacional. No, y coincido con su criterio. Lamentablemente, pues el capitán de barco nos lleva justamente a estrellar el barco a un iceberg, aunque le digan que no lo lleves para allá porque nos vamos a estrellar, al final del día nos vamos a hundir todos. Estoy totalmente de acuerdo. Y al final del día todos la gente a todos nos ve como responsables, porque mire, nos exigen a nosotros que legislemos, que fiscalicemos. Le voy a poner otro ejemplo. El 10 de febrero se aprobó traer al exministro de Agricultura a la Asamblea Nacional. Tenía 8 días para traerlo. Era una potestad exclusiva de ella, ni del CAL ni de nadie más. Y lo trajo a fines de abril, ya cuando estaba por renunciar el exministro. O sea, no nos deja ni fiscalizar ni legislar. Aquí estamos prácticamente con las manos amarradas, viendo cómo ella conduce este barco directamente a estrellarse contra una roca inmensa. Entonces, si no cambiamos el capitán del barco, las cosas van a seguir tal cual, y lamentablemente nos toca, con mucho dolor, asumir esta responsabilidad a todos, a pesar de que no tenemos ninguna responsabilidad en aquello. Yo hago votos porque ya, a ver, que la comisión pluripartidista haga su trabajo, nos entregue lo más pronto posible un informe para poder cambiar el capitán del barco. Si no, esto va a seguir igual, y lo digo con mucho dolor, muy a pesar de que habemos asambleístas que estamos trabajando. Mire, yo a esta hora todavía sigo en la asamblea trabajando, pero hay quien no lo quiere hacer. Asambleísta, ¿cómo va el tema también del juicio político a las autoridades? Hablamos de Consejo de Participación, Consejo de la Judicatura, entre otros. El juicio político del Consejo de Participación Ciudadana ha sido demasiado trillado, demasiado utilizado políticamente. Mire usted que hasta el día de hoy se da. Mire usted que hasta el día de hoy se da, a pesar de que vienen con esta cantaleta el gobierno y obviamente la señora Guadalupe Llori, porque ella repite exclusivamente lo que dice el presidente Lazo. Ella parece que le preguntara qué digo y ella habla de eso. En todo caso, no ha pasado eso porque en este momento estamos en proceso de juicio político del Consejo Nacional Electoral. Y ojo, es muy posible que también estemos todavía por ir a un juicio político contra el Contralor. Son los juicios que estaban antes de llegar al Consejo de Participación Ciudadana. Eso todavía nos toca definir en el Pleno. Lamentablemente, pues la señora Guadalupe Llori anda suspendiendo sesiones y no nos deja tratar estos puntos. Luego vendría el juicio político al Consejo de la Judicatura. Es decir, para llegar al Consejo de Participación Ciudadana, al juicio político contra el Consejo de Participación Ciudadana, todavía hay que pasar 3 procesos que están en este momento en cola. Bueno, hay mucha tarea por hacer, asambleísta. Esperamos que dentro de la asamblea se pueda solucionar estas situaciones, pero también es importante tratar de conciliar, ¿no? Porque se necesita pues generar normativa en beneficio del país. El Ejecutivo pues de alguna manera ha dicho que no hay cómo con la asamblea. ¿Usted cree que es así realmente, que no hay esa sinergia para poder trabajar entre el Legislativo y el Ejecutivo? No, pues el presidente ha usado la asamblea de alfombra, ¿no? O sea, la patea, la golpea, nos grita que somos ladrones, nos grita que somos corruptos, y no hay quien nos defienda, porque usted no la ha visto a la presidenta saliendo a defender. Parece que le encantó que le griten que es corrupta y ladrona, a mí no. Y en su momento le contesté como debía al presidente, y él sigue diciendo. Sin embargo, le va a tocar venir el 24 de mayo a rendir su informe a la Nación aquí en la asamblea. ¿Ustedes estarán presentes ese 24 de mayo? Yo personalmente no voy a estar presente, no creo en las mentiras del presidente de la República, le ha hecho demasiado daño a este país, y yo con mi presencia validaría ese daño que le ha hecho al país. Le ha hecho extremadamente daño, se ha convertido hasta en un mentiroso mitómano. Acabamos de ver
absurdamente cómo miente que vendió el avión presidencial y resulta que no ha sido así. Acabamos de ver que quiere importar leche, oiga, tenemos exceso de producción de leche en el país, quiere importar carne, o sea, el señor definitivamente está salido de sus cabales, no da pie con bola en seguridad, y no problema de leyes. Pero no cree, en su momento fue justamente, se hablaba de los pactos políticos entre líderes de los partidos, pero precisamente al apoyar el señor Lasso a la señora Yori en su momento para la presidencia, pues se pensaba que iba a existir pues un buen trabajo entre las dos funciones del Estado, pero hoy existe una pelea entre quienes forman parte de Pachacutic, algunos ya han salido del partido. ¿Cuál es la posición también de Pachacuti referente a esto, a la postura ahora de la presidenta de la Asamblea? Bueno, Pachacuti ha dicho que va a respetar lo que se decida al interior de la comisión pluripartidista y obviamente al seno del pleno una vez que se vote. Si la comisión nos demuestra que existen las pruebas suficientes para que la señora Guadalupe Llori deje el puesto, Pachacuti lo va a respetar. No, eso no ha sido absolutamente claro el movimiento en aquello. Nosotros no estamos en una defensa a ultranza de quién le está haciendo tanto daño al país. Al final del día, los perjudicados son aquellos que no pueden beneficiarse de las leyes que tenemos acá y que estamos aprobando. Y en ese pacto entre Guadalupe Llori y Guillermo Lasso no tiene nada que ver el resto de la Asamblea. Aquí muchos asambleístas han fiscalizado a fondo, fiscalizado duro, pero lamentablemente tenemos una presidenta que defiende y que evita, si es posible, cualquier proceso de fiscalización. Le puse el ejemplo del ministro de Agricultura, le voy a poner otro. En marzo, más o menos el 15 de marzo, le pedimos al presidente de la República que traiga, le pedimos a la presidenta de la Asamblea que traiga al ministro de Finanzas para demostrarle que sí había dinero para ir a la equiparación salarial de los docentes que aprobamos aquí en la Asamblea y por quien hemos dado todo. ¿Y usted cree que lo ha traído el ministro de Finanzas hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy lo trae. Con una presidenta así no podemos. Es una presidenta que ha permitido que la Asamblea se convierta en el patio trasero, en una alfombra del presidente. Eso no puede seguir así, discúlpeme, pero esto tenemos que subsanarlo y esperemos que ya quizás vemos una luz al final del túnel y a fin de mes podamos subsanar este tema. Asambleísta Pereira, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, lo hemos escuchado y lo que pedimos todos como ciudadanos es que en verdad se evidencie el trabajo y estos pleitos, estas situaciones que enfrentan al interior, pues puedan terminar y por supuesto salir adelante, que es lo que queremos todos los ecuatorianos. Éxitos en sus funciones, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ustedes, muchas gracias, muy amable por la invitación, un abrazo para todos, buenas tardes. Momento de una pausa, volvemos enseguida.